Ok. Eh, Acuérdense que la semana pasada conversamos de qué era el derecho. Vimos las dos grandes ramas del derecho público, derecho privado. Hablamos también de los principios generales que inspiran al derecho público y al derecho privado. Hablamos un poquito de la función social del derecho y después de ahí entramos ya de lleno en lo que era el derecho administrativo. Definimos qué era el derecho administrativo y necesariamente dentro de esa definición empezamos a conversar de lo que era la administración pública. Vimos que la administración pública se podía analizar o abordar desde dos perspectivas: administración pública como organización y administración pública como actividad. Nos dedicamos a la parte de la administración pública como actividad. Y al hablar de la administración pública, como organización. Y al hablar de la administración pública como organización, entonces definimos cuál era esa organización. Entonces vimos que estaba constituida tanto por el Estado como por otros entes públicos. Vimos quiénes conforman al Estado y vimos a los otros entes públicos. Entonces, como se acordarán, el tema final fue el de los entes públicos. Ahora vamos a retomar el tema de los entes públicos. Los entes públicos necesariamente son una persona jurídica. Entonces vamos a hablar un poco de qué son las personas jurídicas. Siempre a la hora de hablar de personas jurídicas es conveniente pues, retomar que es una persona física, ¿verdad? Una persona física somos todos nosotros, o sea, todos los de carne y hueso, todos los que nacemos y existimos, somos personas físicas. Las personas físicas, por lo general, llega un momento de su vida en el que dejamos de ser niños y pasamos a ser adultos y entonces cuando cumplimos la mayoría de edad, pasamos a tener capacidad de actuar, que es esa capacidad que nos hace ser sujetos de obligaciones. Antes de la mayoría de edad, pues nosotros éramos sujetos de derechos, básicamente. Pero a un menor de edad no se le pueden obligar cosas que sí se le pueden obligar a un mayor de edad. Entonces, esa capacidad de actuar realmente la adquirimos con la mayoría de edad. Sin embargo, hay personas que por su condición mental o por su condición de salud no llegan a adquirir esa capacidad de actuar. ¿Por qué? Porque tienen un problema de disminución de capacidades, producto, por ejemplo, de una enfermedad, un Alzheimer, ¿verdad? Un retardo mental o algún tipo de imposibilidad mental que les impide tomar decisiones por sí mismos, que están en un estado de interdicción, por ejemplo, la gente que tiene un golpe y pierde la memoria temporalmente. Entonces, todo ese tipo de cosas que hacen que una persona, a pesar de ser mayor de edad, a pesar de que legalmente debería tener esa capacidad de actuar, por A o por B no la tiene o la tiene disminuida o suspendida temporalmente. Pero normalmente y en condiciones generales, podríamos decir que la mayoría de las personas con mayoría de edad contamos con la capacidad de actuar, que es esa posibilidad de casarnos, de suscribir contratos, de decidir por nosotros mismos, ¿verdad? Todo lo que implica ser un adulto y un mayor de edad. Eso somos las personas físicas, ¿verdad? Eso somos todos nosotros. Sin embargo, la ley reconoce otro tipo de personas, que son las personas jurídicas. Vean que las personas jurídicas, a diferencia de las personas físicas, no nacen, sino que se crean. A toda persona jurídica hay que crearla para que exista. Si no se crea, no va a existir. Entonces vamos a empezar hablando de qué es una persona jurídica.
Dice aquí la diapositiva que la persona jurídica es la entidad reconocida por la ley. Entonces, la ley es la que permite la creación de las personas jurídicas, ¿verdad? Entonces, son personas reconocidas por la ley que tienen capacidad, la misma capacidad que tiene un mayor de edad, por ejemplo, de obligarse. Entonces, tienen capacidad de asumir una actividad y ser sujeto de obligaciones. Producen una plena responsabilidad desde el punto de vista jurídico, o sea que son responsables legalmente hablando, tanto frente a sí mismos como frente a terceros. Entonces la responsabilidad de las personas jurídicas es ante sí mismos o ante otras personas. Esto es lo que conocemos como una persona jurídica. Obviamente ustedes conocerán a muchas personas jurídicas. La Universidad Nacional, por ejemplo, donde estudian, es una persona jurídica. Hay personas jurídicas tanto a nivel público como a nivel privado. Esto es importante que lo tengan presente. Todas las instituciones públicas de nuestro país operan bajo una persona jurídica. O sea, hay una persona jurídica responsable de esa institución. Y normalmente la mayoría de empresas y la mayoría de personas jurídicas privadas que conocemos también evidentemente tienen una persona jurídica que las representa. Entonces, si les pregunto a ustedes, ustedes me podrán dar muchos ejemplos de personas jurídicas. Algunas son públicas, otras son privadas. Entonces, si hablamos del ICE, del INS, de la Caja, de las universidades, de Recope, de FANAL, de la Defensoría de los Habitantes. O sea, todas estas son instituciones que más que una institución son una persona jurídica. ¿Por qué son personas jurídicas? Porque tienen esto que acabamos de leer. Capacidad de asumir una actividad, de ser sujetos de obligaciones y responden jurídicamente ante sí mismos y ante terceros. Esa es justo la figura de la persona jurídica. La persona jurídica como tal posee ciertas características que la diferencian de una persona física, ¿verdad? Lo primero de ello es que son creados para fines concretos. Entonces, ven que hay una diferencia fundamental entre las personas físicas y las jurídicas. Las físicas nacen, mientras que las jurídicas se crean. Las físicas somos tangibles, ¿verdad? Nosotros somos de carne y hueso, nos podemos ver, nos podemos tocar, nos podemos sentir, nos podemos escuchar, porque físicamente existimos. Las personas jurídicas no existen físicamente, son una ficción legal. Por ejemplo, ustedes saben que estudian en la Universidad Nacional. Ustedes no han visto ninguno a la Universidad Nacional. No es lo mismo decir el edificio de la Universidad Nacional que la Universidad Nacional. El edificio es una cosa y la persona jurídica es mucho más que un edificio. Entonces, físicamente una persona jurídica no existe, no es tangible. Existe jurídicamente, ¿verdad? Otra característica es que poseen responsabilidades y obligaciones. ¿Qué quiere esto decir? Que todas las personas jurídicas tienen la capacidad de hacerse responsables y de adquirir obligaciones. ¿Cómo así? Sí, pues muy sencillo. Usted matricula un curso en la Universidad Nacional, paga los créditos de ese curso en la Universidad Nacional, llega a llevar el curso y no le dan el curso. Usted puede reclamarle a la Universidad Nacional porque usted pagó, porque usted está cumpliendo con sus requisitos, con sus obligaciones, y quien está incumpliendo es la universidad. En mi caso, yo trabajo para la Universidad Nacional, o sea, yo soy contratado por la Universidad Nacional. Yo tengo un contrato de trabajo con la Universidad Nacional. Si la Universidad Nacional en algún momento incumple su contrato, no me paga el salario, no me paga horas extras, no me da vacaciones. O sea, cualquier violación a mis derechos como trabajador, yo se los voy a reclamar a la Universidad Nacional porque ya tiene responsabilidades frente a mí como persona jurídica que es. Pero entonces, esta es otra de las características que tienen las personas jurídicas. Normalmente tienen una vigencia. Desde que se crea una persona jurídica, se crea por un plazo determinado.
que cuando ese plazo se va a vencer, podemos ampliarlo, podemos perfectamente ampliarlo. Pero normalmente las personas jurídicas no tienen una vigencia indeterminada porque en materia legal todo tiene que tener un principio y todo tiene que tener un fin. Igual nosotros las personas físicas, un día nacemos, pero algún día nos moriremos, dejaremos de existir. Entonces, por un tema de certeza jurídica, llega un punto en el que la persona jurídica puede dejar de existir, ya sea porque alcanzó su fin, ya sea porque ya no tiene vigencia jurídica o porque se le estableció un plazo y ya el plazo se venció, por cualquiera de los motivos, o simple y sencillamente porque se tomó la decisión de eliminar a esa persona jurídica y se elimina. No sé si se acuerdan, hace 4 o 5 años tal vez, eh, que, se, que se eliminó el Banco Crédito Agrícola de Cartago. O sea, existía una institución, una persona jurídica que se llamaba Banco Crédito Agrícola de Cartago y un gobierno tomó la determinación de eliminar a esa persona jurídica. Entonces se sacó de la vida jurídica. Se le modificó su vigencia y se extinguió. Otra característica es que poseen personalidad y personería. Vean que son dos características que, que se parecen mucho. Hablar de personalidad y de personería tiende incluso a confundirse porque son dos nombres muy parecidos. Entonces, a estos dos conceptos nos vamos a dedicar lo que resta de la clase. ¿Qué es la personalidad jurídica? Entonces dice acá que la personalidad jurídica es lo que permite normalmente, o sea, en condiciones normales, que posea autonomía orgánica, perdón, ahí es patrimonial para realizar todos los actos y contratos necesarios. O sea, la personalidad jurídica en realidad es dotar a la persona jurídica de una capacidad especial, una capacidad para realizar actos, para hacer lo que tenga que hacer y permanecer jurídicamente viva, ¿verdad? Entonces, es esa capacidad que le otorgamos a la persona jurídica. Entonces, cuando creamos a una persona jurídica, necesariamente tenemos que dotarla de esta capacidad, porque si creamos a una persona jurídica y no la dotamos de esta capacidad, entonces nada, absolutamente nada estamos haciendo, porque nada hacemos con decirle ya usted existe si no puede hacer nada, ¿verdad? Entonces la idea no es solo es crearla, sino darle capacidades, competencias para poder actuar. Eso es lo que llamamos personalidad jurídica. ¿Qué quiere esto decir? Pero Que toda persona jurídica debe tener personalidad. ¿Sí, señor? una pregunta, ¿la palabra es patrimonial o patrimonial? Patrimonial. Voy a hacerles Ok, ahí la ok. corrección. Eh, y, y bueno, ahí se me escapó una tilde también en orgánica. Sí, y la pregunta también sería, autonomía orgánica en sí, el concepto, ¿a qué se refiere? eh, que la persona jurídica como tal es autónoma e independiente. No tiene por qué depender de otra, porque si dependiera de otro, entonces ya no estamos hablando de una persona jurídica, sino de un órgano o una dependencia de una persona jurídica. Entonces, por ejemplo, eh, yo tengo, vamos a verlo a nivel privado, yo tengo un negocio, tengo un restaurante y en ese restaurante se me ocurre explotar otra actividad. Por ejemplo, qué sé yo, que el parqueo que tengo en el restaurante es demasiado grande y se está desperdiciando y alrededor del restaurante hay una serie de locales, hay una serie de negocios que no tienen parqueo y que entonces la gente podría utilizar mi parqueo para estacionar. Entonces llega un punto en donde yo puedo dar parqueo gratis a mis clientes y cobrarle parqueo a los clientes de otros negocios. Entonces, como mi actividad era la de ser restaurante y la capacidad jurídica y la personalidad jurídica la creé para eso, entonces en un momento determinado yo organizo el parqueo para empezar a trabajar el parqueo, pero a la hora
de que yo registré mi actividad en Hacienda, la registré como un restaurante. El giro del negocio es vender comidas. La patente municipal que me dieron es una patente de restaurante. Entonces, si ya yo voy a explotar un parqueo, entonces resulta que me van a pedir requisitos, una patente para el parqueo, me van a pedir medidas, me van a pedir croquis, planos, que el parqueo tenga su propio baño, que tenga ciertas cosas que antes no tenía que tener porque antes era una actividad que dependía del restaurante. Entonces, ¿qué hago yo? Creo una persona jurídica para que administre el parqueo y una para que administre el restaurante. Entonces, dotarlo de autonomía es eso, que el parqueo sea autónomo, que ya no dependa del restaurante, sino que tenga su propia administración, que genera sus propios ingresos, que tiene sus propias obligaciones, que tiene que pagar su propia patente. Pero entonces, eso es cuando hablamos de autonomía orgánica, que lo independizo totalmente. Entonces, ya no es una actividad que depende de mi restaurante, sino que es totalmente independiente, ¿verdad? No sé si queda Muchas claro. gracias. Sí, muchas gracias, profe. Ok, entonces esa es la idea de la personalidad jurídica, darle capacidad a la persona jurídica para actuar, para obligarse y darle autonomía para que no dependa de otra, sino que sea totalmente autónoma. Por su parte, existe el otro concepto, que es este otro, que es la personería jurídica. Entonces, una cosa es la capacidad que le doy al órgano o al ente y otra cosa es la personería. La personería hace referencia a la persona física que va a representar a esa persona jurídica. Esto es como un juego ahí medio complicado de palabras, pero se los voy a explicar con un ejemplo para que les quede más claro. Toda persona jurídica necesita de personas físicas para materializar sus actos. Ejemplo, la Universidad Nacional es una persona jurídica, pero si la Universidad Nacional me contrata a mí como profesor, tiene que firmar un contrato de trabajo conmigo. Y entonces tiene que haber alguien físico, alguien de carne y hueso que llegue y que estampe su firma en nombre de la universidad, porque por otro lado yo lo voy a estampar en nombre mío. Entonces, ¿quién es esa persona física que representa a la persona jurídica? En el caso de la Universidad Nacional, el rector. Entonces, mi contrato de trabajo lo firmé con el rector. O sea, aparece la firma del rector y aparece la firma mía. La firma mía es de Eddie Cuevas y la firma del rector es la firma de la Universidad Nacional, muy en el fondo, porque es la persona física que representa a esa persona jurídica. Entonces, la Universidad Nacional no podría contratar, no podría comprar vehículos, no podría comprar pupitres, no podría alquilar aulas, no podría hacer nada de lo que hace si no hay personas físicas que la están representando, que están actuando a nombre y por cuenta de ella, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca la personería jurídica, que exista Y una sería, persona física que profe, represente. ¿Sí, señor? sería como jefes, encargados, gerentes, Exactamente, presidentes, etcétera. etcétera. Los que representan a las personas jurídicas. Entonces, cuando decimos personería jurídica, estamos hablando realmente de personas físicas, o sea, de seres humanos, que están representando o asumiendo una actividad o una obligación que produce responsabilidad desde la mirada jurídica, o sea, que produce responsabilidad para la persona jurídica. No es lo mismo que yo actúe a nombre propio que actúe a nombre de la institución que represento, ¿verdad? Entonces hay que hacer esa diferencia, porque las personas físicas podemos asumir un doble rol, pero el asunto es cuando yo aquí estoy actuando en representación de la universidad frente a ustedes y cuando estoy actuando como un particular. Entonces, como un particular, ustedes puede ser que me digan en diciembre, profesor, ya pasó la pandemia, ojalá así sea, vamos a hacer una fiesta de fin de año, de despedida, y lo invitamos. Obviamente, si me invitan a esa fiesta y si yo voy a título personal, ¿verdad? Pero si ustedes me dicen, profesor, es que estamos organizando una charla para que usted como profesor de la Universidad Nacional vaya y nos desarrolle un tema y yo voy invitado a esa charla,
Ya yo no voy como Eddie Cuevas, como iba a ir a la fiesta, sino que ya yo voy como profesor de la universidad. Entonces, en algunos casos actúo en representación de una persona jurídica y en algunos casos actúo a título personal. Entonces, la personería jurídica es eso. ¿Quién es la persona física, el ser humano que actúa en representación de la persona jurídica? Entonces, vean que son dos cosas distintas. La persona jurídica tiene personalidad y personería. Tiene las dos cosas. Pero en un momento determinado actúa bajo una o actúa bajo la otra. ¿Creen ustedes que pueda existir una persona jurídica con personalidad y sin personería o con personería y sin personalidad? Ya sabiendo que son dos cosas distintas. Profe, bueno, es que puede sonar muy descabellado, pero puede ser que aquí unos, yo qué sé, 100 años ya no sean personas, y no sean máquinas. Entonces puede ser que haya una institución que solamente no haya una personalidad jurídica. Pero bueno, no hemos Profe, llegado a eso todavía, ¿verdad? Habrá que ver si sería, No, llegamos obviamente no. a esa inteligencia artificial, pero sí, si se llegara a dar, puede ser. Lo que pasa es que no ha pasado, ¿verdad? Hablemos de ahorita. profe, ¿Sí? sería más bien como cuando uno inscribe un negocio, no sé, un negocio X y le pongo la empresa Juan Pablo Hernández y la inscribo ante Hacienda, se podría decir así, ¿no? Sí, pero la pregunta es, ¿podremos tener personalidad y no personería o personería y no personalidad? Como Creo personas que, jurídicas, ¿verdad? creo que eso ya es regido, por así decirlo. O sea, si Ujú. tiene, eh, por así decirlo, un molde el cual se debe seguir. Como por ejemplo, si usted sabe que va a ser su empresa, su personalidad debe tomarla como de un jefe, de un dueño, no ya como de un empleado. Entonces, este, esa personería tendría que dejar como un tipo la personalidad de que ya dejó de ser un, por así, un dominado y ya es ahora un independiente. Ujú. Ok, vamos a ver. Toda persona jurídica, que es el tema de fondo, ¿verdad? Con el que iniciamos la clase de hoy, eh, necesariamente debería tener personalidad y personería. ¿Por qué? Porque tiene que tener capacidad para actuar, pero tiene que tener una persona que la represente, porque si no existe la persona que la represente, de nada le sirve la capacidad. Sí, Entonces, sería como una estructura básica, exacto, es la que estructura no hay básica. variable. El ideal es que tenga las dos cosas, que tenga la capacidad, pero también la persona que la representa, o sea, que hace que se ejecute esa capacidad. Sin embargo, podría pasar, no es lo ideal, ¿verdad? Pero podría pasar que en un momento determinado se pierda la personería, o sea, se pierda la persona física que representa. ¿Por qué puede suceder esto? Porque se le venció el nombramiento, porque se murió, ¿verdad? Hace 2 meses a nosotros nos pasó en la Universidad Nacional. Se vencía el nombramiento del rector y estábamos en la pandemia, no podíamos hacer las elecciones y entonces tuvimos que nombrar a alguien momentáneamente mientras hacíamos elecciones. Entonces, ¿qué pasa si no hubiéramos tenido, digamos, una herramienta legal, un reglamento que nos permitiera nombrar a alguien? Y pues nos hubiéramos quedado sin personería por unos días. ¿Cuántos días? De ahí no sé, los que duráramos en nombrar nuevo representante legal. Entonces vean que la personería puede ser, puede pasar, no es lo ideal, pero puede pasar que de repente se pierda temporalmente, pero debe ser una temporalidad muy rápida mientras se hace un trámite de reposición, ¿verdad? Porque si nos quedamos para siempre sin representante legal, llegamos a desaparecer, porque necesitamos tener las dos. Como dijo el compañero antes, es la estructura básica que necesitamos. Entonces, esporádicamente puede pasar que la personería la perdamos temporalmente, pero debemos recuperarla de una u de otra forma. Lo que sí no puede perder, y definitivamente no puede perder una persona jurídica,
es la personalidad. Porque la personalidad es la capacidad para actuar. Y si no tenemos capacidad, legalmente la persona jurídica no existe. Entonces la personalidad no se puede perder. La personería sí, pero de forma temporal y rápida. La personalidad definitivamente no, ¿verdad? Entonces que nos quede claro eso por ahí. Una vez que tenemos personalidad y que tenemos personería y que somos personas jurídicas, entonces a nivel público, ¿verdad? Que es lo que nos interesa porque este es un curso de Derecho Administrativo, nos vamos a encontrar dos figuras muy interesantes. Una son los entes y la otra son los órganos. Han oído hablar de entes y han oído hablar de órganos, me imagino yo, ¿verdad? En algún momento habrán oído ambas palabras, entes y órganos. ¿Qué es un ente y qué es un órgano? Bueno, a nivel de administración pública, a nivel de derecho administrativo, las personas jurídicas públicas reciben el nombre de entes, ¿verdad? Entonces, toda persona jurídica pública va a ser un ente. Entonces, la Universidad Nacional es un ente. Recope es un ente. El ICE es otro ente. La Caja es otro ente. El Estado que vimos la semana pasada, que está compuesto por Poder Ejecutivo, por Poder Legislativo, por Poder Judicial, es otro ente, ¿verdad? Entonces, todo el que tenga capacidad para actuar, el que tenga una cédula jurídica, porque las personas jurídicas al igual que nosotros, tienen cédula, solo que es cédula jurídica. Entonces, que tenga una cédula jurídica y que tenga esa capacidad para actuar, va a ser un ente. Mientras que a veces nos encontramos órganos. Los órganos no tienen capacidad para actuar. ¿Por qué no tienen capacidad para actuar? Porque los órganos son parte de los entes, dependen de un ente. Entonces, de hecho, los entes normalmente se dividen en órganos, ¿verdad? Los entes están constituidos por muchos órganos, pero el ente es la persona jurídica y los órganos dependen necesariamente de los entes. ¿Se acuerdan cuando vimos esta diapositiva? Voy a devolverme un poquito. Esta diapositiva que un compañero hizo incluso la consulta de qué era la autonomía orgánica y les expliqué con el ejemplo del restaurante. Autonomía es que no dependemos de otro, ¿verdad? Que somos autónomos. En el caso de los órganos, volviendo a la diapositiva original, los órganos dependen de los entes. O sea, el órgano no tiene autonomía orgánica. ¿Por qué no la tiene? Porque es una dependencia del ente. Entonces, a nivel público, los órganos son conocidos como las oficinas. Entonces, les pongo un ejemplo para que les quede más claro. Aquí voy a ir trabajando mucho con ejemplos, porque los ejemplos a veces es más fácil que explicar. La Universidad Nacional es el ente. ¿Estamos claros que es un ente? ¿Por qué es un ente? Tiene cédula jurídica, tiene capacidad jurídica, tiene personalidad jurídica y tiene personería jurídica. O sea, tiene capacidad para actuar y tiene una persona física que la representa, que es el rector. Entonces, es un ente, estamos claros. Pero la Universidad Nacional, como ente, como ese gran ente que es, para trabajar, se organiza dividiéndose en órganos, o sea, dividiéndose en oficinas. Entonces, qué sé yo, la Universidad Nacional tiene diferentes facultades, cada facultad es un órgano. Cada facultad tiene diferentes escuelas, o sea que los órganos se pueden dividir en otros órganos. Tenemos también centros y sedes, ¿verdad? Entonces, cada sede de la Universidad Nacional es otro órgano. Cada vicerrectoría, cada oficina, la oficina de recursos humanos, la oficina de registro, la oficina de bienestar estudiantil, todas estas oficinas que forman parte del ente son órganos. ¿Y por qué son órganos? Porque no son independientes, dependen necesariamente del ente. Entonces, aunque nosotros tengamos en Nicoya, en Liberia, en Pérez Celedón, en Coto, en Sarapiquí, una sede de la universidad, al fin y al cabo, quien representa a todas esas sedes es el mismo rector. O sea que son órganos
que dependen del ente principal, que es la Universidad Nacional, como un todo. Entonces, esa es la diferencia entre los entes y los órganos. Los entes pueden crear a otro ente en un momento determinado. El ejemplo del restaurante, y era un restaurante, una persona jurídica, y creó a otra independiente que era el parqueo ahora, ¿verdad? Entonces la Universidad Nacional podría crear otra universidad, otro ente, y sería independiente, o sea, ya dejaría de ser parte de la universidad y pasa a ser independiente. Entonces lo lógico es que un ente pueda crear a otro ente, pero normalmente no lo hace. Normalmente lo que hace es crear órganos que dependan de él. Entonces, cada vez que creamos un órgano, una oficina que dependa del ente, estamos efectivamente creando órganos. Entonces, el órgano siempre va a depender del ente. Es algo más pequeño, dependiente de un ente. Al ser dependiente, no tiene ni capacidad jurídica, ni personalidad, ni personería. ¿Por qué no tiene? Porque la capacidad y la personería la tiene el ente, no el órgano. Entonces, un órgano puede crear otros órganos, pero no puede crear entes. ¿Por qué? Porque es algo más pequeño que el ente y no tiene capacidad como si lo tiene el ente. Entonces, tengan claro que los entes se pueden dividir en otros entes o en órganos, mientras que los órganos únicamente se pueden dividir en órganos. El ente es el que puede lo más, puede dividirse en entes y en órganos, pero el órgano puede lo menos, solo puede dividirse o subdividirse en otros órganos. Entonces, por ejemplo, la Universidad Nacional tiene el Departamento de Recursos Humanos. Ese es un órgano de la Universidad Nacional. Pero ese órgano, que es el Departamento de Recursos Humanos, se subdivide en otros órganos. Uno que se llama planillas, que es el que se encarga de pagar planillas. Otro que se llama reclutamiento y selección de personal, que es el que se encarga de contratar al personal. Otro que se llama capacitación del personal, se encarga de capacitar al personal. Y así sucesivamente. Otro que atiende incapacidades, otro que atiende licencias, ¿verdad? Entonces, ese mismo órgano que se llama Departamento de Recursos Humanos tiene otro montón de oficinas más, otro montón de órganos que atienden otro montón de asuntos. Al final, como son un órgano, ¿verdad? Dependen o dependerán del ente. ¿Cuál es el ente? La Universidad Nacional. Entonces, los órganos y los entes son distintos. Los órganos dependen de los entes. Cada vez que vamos a crear un órgano, estamos utilizando un concepto que probablemente ustedes han escuchado que se llama desconcentración. La desconcentración de la administración pública es la creación de órganos. Y hay otro concepto que también estoy seguro que han escuchado que se llama descentralización. La descentralización es la creación de entes. Entonces, si el Estado se descentraliza, es porque creó un ente. Y si se desconcentra, es porque creó un órgano. Esa básicamente es la teoría fundamental de los entes y de los órganos. Y es lo que me interesa que hoy les quede claro, porque ya a partir de la otra semana empezamos a analizar a los diferentes entes de la administración pública y a los diferentes órganos. Entonces tenemos que dominar muy bien la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Profe, No sé si hay dudas, sí, correcto, adelante. ¿puede repetir eso de la desconcentración y la...? Sí, y la descentralización. La creación de entes se llama descentralización. Entonces, cuando ustedes oyen que la administración se está descentralizando o que el Estado se está descentralizando, es porque está creando otros entes independientes. En cambio, cuando hablamos de desconcentración, lo que estamos creando son órganos y los órganos son dependientes, ¿verdad? Profe, Profe, Sí, bueno, no sé quién va a hablar, si yo o la adelante compañera. usted y ahora le damos la palabra a la compañera. Ok, profe, a ver si entendí bien. Digamos que si yo creo una empresa, obviamente va a tener que tener un representante legal. Exacto. Entonces usted En- creó un ente ahí, ¿verdad? ok. Digamos que esa empresa por un tiempo, ya que ese representante legal es alguien físico, se podría quedar sin ese representante por un tiempo, digamos. Ujú.
lo que, refiriéndome a lo de personería y personalidad, digamos. Ajá, correcto. Ah, ok. Sí, se queda momentáneamente, digamos que se murió el representante legal y Ujú. necesariamente se quedó sin personería, ¿verdad? Porque se quedó sin quien lo represente. Pero ¿qué es la idea? Que ustedes rápido, los socios, los dueños de la empresa, nombren a otro, lo inscriban en el registro y lo sustituyan, ¿verdad? Si usted lo deja toda la vida sin representante legal, pues va a existir, pero no va a tener sentido porque no puede actuar, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre personalidad y personería. Personalidad es la capacidad y la personería quién la representa. Lo que sí no podría usted perder nunca es la personalidad, porque si pierde la personalidad, deja de existir la persona jurídica. Ok, ¿Estamos gracias, claros? profe. Ok, y la compañera que me iba a hacer otra consulta. Profe, ¿está mal decir que un órgano es lo que conforma un ente? Un órgano es parte de un ente, ¿sí? Correcto. Digamos que los entes están conformados por varios órganos. Eso sería correcto. Cada oficina que tenga el ente va a ser un órgano, en definitiva. Incluso la misma escuela de administración, ustedes se matricularon en la escuela de administración. La escuela de administración es un órgano que depende del ente que es la Universidad Nacional. Pero la misma escuela de administración tiene varios órganos, ¿verdad? Tiene a la dirección, tiene a la subdirección, tiene a los coordinadores de cátedra, tiene el coordinador de las maestrías, tiene al encargado de hacer las equiparaciones o las convalidaciones, tiene otro órgano que es el que atiende lo que tiene que ver con la acreditación de las carreras, ¿verdad? Entonces, un órgano se puede subdividir en otro montón de órganos, ¿verdad? Cada vez que se crea una oficina nueva de la escuela, estamos creando un órgano realmente. Profesor, perdón, cómo es la palabra a la hora que se crea un ente Descentralizar. y cuando se elimina, perdón? Y no, si lo eliminamos lo estamos eliminando, sería eliminar la palabra. La otra palabra, perdón. Ah, la otra es desconcentrar, que es la Ok, creación de órganos. gracias. Ok. ¿Estamos claros hasta aquí, muchachos y muchachas? Ok. Bueno, estando claros, vamos a quedar hasta aquí por hoy y seguimos la próxima semana. Denle una repasadita a estos temas porque la otra semana ya le entramos de lleno a los entes y a los órganos en términos más precisos, ¿verdad? Entonces, quedamos hasta aquí por hoy y nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Que pasen buenas noches. Buenas noches, gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Yo tengo profe. una pregunta. Sí, Hasta luego. claro, ¿a quién iba a preguntar? Profe, tengo una consulta también. Bueno, no sé quién empieza. No, Pregunten dale, todo dale, lo que dale. quieran, Dale, no se dale. preocupen. Somos tres, yo Yo, creo. yo la semana pasada no pude conectarme por la lluvia. ¿Dónde puedo ver la clase de la semana pasada? Ya casi voy a subir la presentación y voy a subir el audio. Es que los audios, bueno, la grabación de la clase se me graba en un archivo muy pesado y entonces no los he podido pasar por el WhatsApp y el aula virtual también tiene como una limitación de espacio, entonces voy a tener que subirlos a YouTube y ponerles ahí un enlace para que se conecten por YouTube. Eh, Eso lleva un trabajillo que no lo he terminado de hacer, pero por lo menos la presentación, ahí se las voy a subir y apenas esté el enlace de YouTube, se los estoy pasando, porque aunque tengo aquí la grabación, no me hace, no, digamos, no me carga bien ni en el WhatsApp ni en la página por pesadillo, ¿verdad? Porque es una clase medio larga. Entonces, apenas lo resuelva, se las estoy haciendo llegar, pero por lo menos la presentación, sí, ya casi subo las dos, la de esta semana y la de la pasada. Compañera, Gracias. no sé si quiere, yo tengo un resumen de la clase pasada. Sí, Entonces, por si quiere, me favor, escribe y se lo mando. ¿me puede dar su número? Sí, sí, se lo voy a poner en el chat. Ok. Ok. Alguien más me iba a consultar algo, ¿verdad? Sí, profe. Ujú. Bueno, yo hice el grupo, al final quedé en el grupo con la gente de las 6:30, ¿verdad? Ujú. Espero que les dé el tema a
Sí, ahorita en el el curso de grupo. los de las 6:30, que asigne los temas, usted se pone de acuerdo con ellos para que le digan cuál es. Ok, y esto se puede enviar por, Vieras que no no sé le si, escuché, no sé si será su internet o el mío, pero no, el mío, el mío. no le escuché. Ahí sí me escucha bien. Ahora sí, ahora sí. Ok, que no sé si se puede hacer la presentación por Zoom, porque yo tengo clases a las 6:30. Ujú. Entonces, lo mejor sería como hacer un video por Zoom y todo. Cuando estamos en la clase, yo les comparto la pantalla para que ustedes puedan presentar, Y, o si quieren hacer un video y tienen el link, me pasan el link ¿Perdón? y yo lo comparto. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Ujú, Eso con era. mucho gusto. Ahora sí, Chao, hasta profe, luego. falto yo creo. Sí, dígame. Ok, era una preguntita nada más, lo de la persona física y el sujeto de derecho. Ajá, Persona física somos todos nosotros, que somos de carne y hueso, ¿verdad? Y eso. exacto. Y lo de sujeto de derecho no me quedó como muy claro, porque se me confundió con lo de la persona jurídica. Pero la persona jurídica va a venir siendo lo que son las organizaciones, por Sí, decirlo de las una personas manera. jurídicas son las organizaciones. Digamos, las personas físicas y las jurídicas somos sujetos de derechos. O sea, que todos tenemos derechos, ¿verdad? Eso significa ser un sujeto de derecho. Tanto las físicas como las jurídicas. Las físicas somos sujetos de derechos hasta los 18 años. Después de los 18 años, además de ser sujetos de derecho, pasamos también a ser sujetos de obligaciones. Ya a partir de los 18 no solo la ley nos da derechos, sino que también nos pone un montón de obligaciones. Las personas jurídicas, desde que se crean con el fin de que sean sujetos de obligaciones, ¿verdad? O sea, que pueden obligarse, pueden contratar, pueden despedir, pueden comprar cosas. Entonces, cuando creamos una persona jurídica, realmente lo que hacemos es otorgarle la capacidad de poderse obligar como nos obligamos nosotros después de los 18 años. La única diferencia es que para poderlo hacer van a necesitar de alguien que los represente. Ok, gracias, profe. Bueno, con Profe, mucho gusto. yo tengo una pregunta para el trabajo final. Sí, señor. Usted, bueno, usted nos puso como una fecha para cada grupo, Ajá. pero el trabajo escrito se lo entregamos ese mismo día o se lo entregamos uno o 10 ese días mismo antes. día. El mismo día de la presentación es el mismo día de la fecha. O sea que todos normalmente tienen fechas distintas, ¿verdad? Entonces Ajá, no se atengan a la fecha de los otros, sino a la fecha específica que le dé a cada uno de ustedes. ok, está bien. Muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Profe, solo una pregunta. Ajá. ¿Verdad que lo que es lo de la presentación del trabajo, también podíamos hacer un video o algo así, verdad? Pueden hacer un video perfectamente o hay una forma de hacer la presentación con audio. Entonces, de ahí nada más me mandan la presentación con audio y yo la comparto, como gusten, Ah, ok, está bien, muchísimas gracias. con mucho gusto. Pura vida. ¿Alguien más? Estamos. Bueno, muy buenas noches, entonces, que la pasen bien. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao.